Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a las autoridades de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, la persona del señor rector, Boejara Catupirí, Simón Benítez, a la vicerrectora, a la decana de la Facultad de Filosofía, vicedecano, a todos los profesores, Boejara Escuela Memeago Abre, Temimbo de Escuela, a todos los estudiantes, invitados especiales, y si todavía está, al querido doctor José Manuel Silvero, un saludo afectuoso desde Maite y Joribeo. Bueno, una noche muy especial, es el inicio de una semana, me decía el profesor David Romero, a quien agradezco profundamente toda la gestión que hizo para que pudiéramos estar esta noche acá. Y él me decía, una semana. A ver, ya es una conferencia sobre el uso de la lengua en el contexto paraguayo. Y hablar del guaraní o hablar del castellano en este caso significa dos instrumentos, dos medios de comunicación que son fundamentales. Sin ellos nosotros no podríamos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, absolutamente nada. Diga como hay que hacer de pena, y cuando éramos pequeños, que tú era guaraní, que tú castellano, que tú inglés, francés, chino, desde ese punto de vista, un primer dato que quiero mencionarles, que voy a decir que puedo proyectar acá una imagen, a ver un poquitito, si es que esto, ya no, ahí, bueno, esta primera imagen que ven ustedes allí, es un dato de la encuesta integrada de hogares que se hizo un poquitito antes del censo. Y fíjense que mide la población que tiene 5 y más años. A mí, 5 años, 4, 3, 2, 1, mía, de ayer a mí apitebe, hoy que te imperio en agua. Tomamos solamente los que tienen más de 5 años. Y allí tienen ustedes, en primer lugar, 38,5% ya en el examen. Oye, guaraní, guaraní, ¿dónde y que era castellano? Guaraní, y por la luz de espera, ahí es guaraní me ha ido mi abuela por dejar a José Manuel Silvero, mi aguazúa, viendo que lleva pues, que cuando te peña en el examen, oiga estaba que lleva saber antes él llamaba y dejaba guaraní, algo ahí pona. Guaraní me oñeñandú, Guaraní me opay, aoque, Guaraní me boasaje coeco y apeari. De hecho, hay muchas personas que nacen, viven y mueren en guaraní. Y tienen todo el derecho del mundo. Es una lengua tan, pero tan igual al castellano, al griego, al latín, al inglés, al chino. ¿Por qué? Porque hay gente que habla. Así como podemos aprender en el guaraní, en el tanto se puede yo preguntas estar por guaraní. Ahora. Van a ver ustedes que el siguiente dato dice 30,6. Dice habla guaraní y castellano. Apenas usted voy a mirar Jehová. Se va a mirar Jehová. Luego se le miró a Sabina a él pidió igual. Pidió igual hoy era guaraní. Oye, guaraní, o caco a parir, imita cuñá, a cuñá caraí, a castellano, a pizza no se llama con idea. Oye, guaraní. Ahora me llaman un día guaraní, me pisa, pero quiero, y hoy va a subir, pero mañana, luego me dice guaraní, me pido que se van y dejar castellano, voy por uva, pero hoy por mi castellano. Pero somos personas que nacimos en ambientes, en familias de habla guaraní. Y entiendo que acá muchos pasaron por esa experiencia, aunque castellano.
Te voy a contar así como contaba recién el doctor, esa experiencia de prohibírsele hablar guaraní, de cómo también eso me pasó a mí en algún momento. Y quiero, hoy me digo, voy a dejar a David, con mi yuteño, muy bien la yutegua, porque te digo yo lo que ya. Bueno, digo Yutí porque yo pasé un buen tiempo de mi vida en Yutí. Tengo Paraguay, 3 meses. Apenas 3 meses diré, Cerú, Sepe, Ombapo, Hawebi, a Obita, Pirapirangene, Obasas, digamos, Intesesi, Sheha, Hae. O sea, yo tenía a la Yahayeina, la Moitebe, Yande Valle. Entonces, llegó otra vez él con su señora, conmigo, a nada más y nada menos que a Yutí. Hasta hace poco, y acá los profesores, porque la UNBE tiene ese gran mérito de haber llegado a una comunidad tan, pero tan distante, tan, pero tan postergada, como fue por mucho tiempo Yutí. Llegar hasta acá, Villarrica, a ver para la faltaba. A ver el juego, yo me vengo a ganar y Sambi, ya sabe cada zapá, pesa entre ahí. Revolvió a cada zapá y llamo en esta Maciel, ¿ves? A la Maciel, mira, de juego, y te caruga, el sene, Tuyucle, Amán, Tejógena. Además, esa fue Yutí. Yo llegué a comparar a Yutí con el infierno. Ya sé con la ñaretama y con la ñaretama. La primera mola aña se con amaba y nada, como vaya a tener pero no en el sentido malo, sino que por las desgracias, por las circunstancias adversas. ¿Y qué pasó? Yo crecí allí y lo único que escuché toda mi vida fue Daniel. Castellano va y tela. Inglés va inglés. Inglés, de por ni a los premios. Francés va francés. Guaraní. Y tenía un abuelo que fue tan especial. A él lo llevé en la escuela, pero como tiene escuela, la comunidad. O pasar tiempo hace ñañandú, más 3, 4 años. Y me hace cayó cada vez que vea. Y dice, será que antes de dejar la escuela, hay cuánta gente de Jehová. Si andas ahí, hay gente de Jehová. Ayer fui a la escuela, hay cuánta gente de Jehová. Entonces, acá, me estuve bajando, y como guaraní. Pasaba un tiempo y otra vez esa fue antes, antes de contar de Jehová, gente que voy a la escuela. Y cosa notable, cuando estaba por cumplir 6 años, yo soy de febrero, y estaban por empezar las clases, mi padre consiguió nuevamente un lugar de trabajo en Asunción y retornamos, fuimos a Fernando de la Mora. Y en Fernando de la Mora, donde hoy está la municipalidad, frente a la municipalidad, antes estaba un colegio, una escuela, que hoy ya no está, se llamaba Manuel Domínguez. Y una semana antes de empezar la clase, se fue abuela me envía, se abuela, se sigo hija, yo dice abuela. Y coge bien día y pobre. Mira, va a decir a Pepe Amón, ahí coge, ella huir bien para pisajaba acá con día. Y viene un día y me dice, ya hasta cuando no voy por nada, pero anotar a la escuela, ¿ves? A ver, pegaremos, bendiga tú ya que se pega aquí la escuela Bellejosa. De igual siempre añaba la escuela. Y me tenía para Puapa, si tenía que ir a Yobajá, no me va a avisar que tenía Yaguarete, va a la escuela, se donde cuál va Eva. Apego lo que usa, pues, hace la jala de tu hiciste y la hora esa. Mañana a ver, continuando, te amo y te ojo y que hace. Apego, hasá, a se llegó, baby. Y me hace, ya. Lo anotamos, ayudamos a la escuela a veces. A una semana, tu pedido, me preguntaba la clase, a una semana entera sacan un luz. Se está viradita la escuela y va a hacer bacaña, para donde iba a eso. Primer día de clase, como siempre llegó por donde digo, y cosa común, la momburiga que vamos a hacer. A los jóvenes, por año mí, a saber la número 1, número 2, ya, 2, 3, primer grado, segundo, tercero. Operamos después la preescolar, mira, ya. Dice, ya está guay. Así muy bien. Va, poco triple, de ahí metas. Así era happy, si te ha pegado, pues a esa, cuando de Luisa, pues era. Viste, te pegó y happy, pues a Simón, y se coja, pero va a quitar. Anique, en ese coja,
Hacemos ese año también, más de donde pueden va a mi aplicar, bebé, a mañana, va a ver, ese, a medio, bebé. A pingo se dice, a mi teuta, están de llave guaje. Anga, hoy que baiteta, que el pipe se baiteta acá, ve. A pepura jeta. Anga pepura y pa que llega. A mi mitad, hoy que baiteta y se ha ido, y el gota dice amigo, a ver. Lo que hacemos ahí, mi mitad, digo, a ver. A mí que entender la sesión de que no hay 6 metas, pero con quién me. Mañana se deja 6 metas, pero. Sí, te oye. Porque. Porque esa yo sangoa, y monayo, y san, digo. Hace se acepta más mañana, o mi bebé esa abuela. Aquí ni llegué. O pemo veo mais de se ve de ba ese, porque tan a pedir, te digo una cara ahí y ya vamos los días. A la señorita esa. Ahí voy la maestra, señorita. Apea anga oiketas apea venemos esta esa. A bebé, hoy cobe y guapo baitema, pero quien ni baitema, sea mañana mi bebé, o la abuela, a se dice bebé apeo usa a pella o monotina. A ser en donde te veo en el móvil. A oye, pero un gobe y vejetía a mañana se ya hay. Ni una miserable palabra no entendida. Añeja ango a pesar pisado, capaz ya no sea mi que ve yurube. Ni pensaba ver aún. Sarambi, no entendí para este. Iba a hacer. Hacemos más la pea la escuela y nada, no entendí para él, y más la escuela se. Upi, ajá, se lo voy a ver, pero no la escuela, pero pean, tiran una sacancia. Ahí se no piensan de hoy nada. Hacemos muy grande, tengo la idea que sea la profesora. Pero yo ni voy a ver. Aguajeo, voy a ver para más el día. Al otro día yo diré la misma cosa. Una semana diré, porque cosas de repente en el colegio que voy a volver. Voy a dejar, se voy a saber si hay tapico de repente aplicable. Aunque yo voy a saber tapico, a saber tapico. Había sido que la profesora, como yo no le entendía, empezó a castigarme, y el castigo era un asiento más atrás, y un asiento más atrás, y no fui más atrás porque estaba la pared. Y pasé, yo le puedo asegurar, 3 meses o 4 meses de tortura. Y los niños que hablan guaraní en este país son torturados. Hay una total ausencia de respeto a los derechos humanos, porque eso no es simplemente no sabe hablar castellano, no es que no quiera hablar castellano, no puede, nadie le enseñó a hablar castellano, y entonces era una cosa complicada. A los 3-4 meses aprendí mi primera y única palabra por mucho tiempo, y esa palabra era bueno, ni siquiera bueno, era bueno con G. Allí ya roja bueno, allí se llamó bueno en ahí. Mira, es bueno petece, pero la única que va a la buena, ya. Bueno, y pasó tiempo y yo me sentía mal, porque ya me quedo hablando y me dejé porque vamos a hacer, ajá, mira que pensar en la fe de vaina. Ayer de laza, ajá, la cerube, la jamo ahí, ahí bebé. Hoy ya voy a ser unos gelaicitos, pero ya voy a sacarse, al otro día yo llegué más. Cada vez que a ese se iba o sacarse gelaicitos yo llegué. Yo tengo que agradecerle profundamente a mi padre, que gracias a él permanecía en la escuela. Dolorosamente, pero conseguí sobrevivir a un sistema perverso, a un sistema maldito que proscribió, que prohíbe el uso del guaraní. Y 35% del Paraguay, ciudadanos comunes y corrientes, como ustedes, que trabajan la tierra, que producen, que tienen familia, que tienen sentimientos, 35% marginados. Hasta hoy la ley de lenguas no se cumplió. Hasta hoy no existe el respeto a los derechos humanos de aquellos que hablan un idioma diferente en un mismo país del cual somos parte, y donde el castellano siempre tuvo un privilegio mayor. Ese 30,6%, por eso les incluye a muchos de ustedes que están acá, primero hablaron guaraní y luego aprendieron castellano. Capaz que me digan, no, yo no hablo guaraní, no me gusta, yo ya hablo castellano.
pero aprendieron primeramente guaraní. Y eso deja una marca, una profunda huella en la mente. Eso se sabe bien en la lingüística. Si ustedes suman 38,30 y convierten 38 por un momento en 40, tienen 70% de la población paraguaya que habla y entiende guaraní. ¿El guaraní en esa condición es minoría? No, es la mayoría. La minoría está representada por el castellano y por la suma de los que después aprendieron a hablar castellano. Pero tan fuerte, y en la pregunta que hacían hace rato, es esa campaña de proscripción hacia el guaraní, que uno se pregunta ¿y de dónde? Y no se olviden que esto ya empieza en tiempos de la colonia. Cuando viene el conquistador, la conquista de la colonia implica el posesionamiento del dominante sobre el dominador. ¿Y qué implicaba eso? Imponer el castellano, imponer la religión, y poner las pautas de conducta del mundo occidental, particularmente español. Y el indígena se resistió siempre. Imagínense ustedes que con el tiempo, 1600, se empiezan a llegar las famosas misiones religiosas, llegaron los jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios y otros, se instalaron e intentaron el proceso de la catequización, intentaron hacerlo en castellano. ¿Y qué pasó? No funcionó. La lengua del dominante no pudo imponerse. Y entonces, ante esa dificultad pero tan sentida, se preocupan y dicen, pues no podemos, no hay caso, no aceptan el castellano. Y las autoridades españolas se rinden y dicen, bueno, háganlo guaraní entonces. Y aparecen los Montoyas y Fray Luis de Bolaños y otros más, y comienzan a crear libros y traducciones al guaraní. ¿Para qué? Para de esa manera poder meter la tradición cultural cristiana en el mundo guaraní. 150 años de dominación, 6 generaciones de 25 años han pasado. Y el día que fueron expulsados los jesuitas, que vivían en esas misiones levantadas en piedra, que los indígenas jamás construyeron en piedra, hasta hoy no lo hacen. ¿Qué es lo que pasó? Teniendo todas las comodidades, en un lugar seguro, con una construcción de material, 150 años después, 6 generaciones después, los indígenas volvieron al monte. Y esas misiones se convirtieron en una palabra que hoy se está prohibiendo, porque deja mal parado a la cultura del conquistador. Se le llamó mucho tiempo ruinas. Y les invito a que lean qué es ruina. Ruina es lo que se cayó, lo que no prosperó. El indígena volvió al monte, porque el indígena siempre fue, como dijo José Manuel, Ka'ahuiwa. Sabemos la Ka'ahuiwa. ¿Y qué pasó después? Viene la independencia y viene la guerra del 70. Y en la guerra del 70, los aliados, 3, a instancia de Inglaterra, deciden empezar la guerra que en los cálculos iba a ser rápida. Probablemente en un mes Asunción iba a estar tomada y terminaba la guerra. Esa guerra, la más trágica guerra, la más sanguinaria guerra de la historia de la humanidad, es la guerra de la Triple Alianza. Duró 6 años, desde su origen en la firma del tratado hasta el momento de la muerte de López en 1870. Y antes de empezar, Bartolomé Mitre, uno de los referentes, porque era Argentina, Brasil y Uruguay, dice, y sus palabras están escritas en documentos, están rescatadas en documentos, poco más, un poco menos, decía, si queremos destruir al Paraguay, primero debemos destruir la lengua guaraní. No lo estoy diciendo yo, solo dijo él, está registrado. Y empieza la guerra, y hay un gran prócer, un gran paraguayo, un paraguayo fuera de serie, cuestionado, polémico, argel para muchos, sin dudas, un hombre que le dio identidad a Paraguay. Antes de la guerra, el famoso, hay veces polémico, como le dije, José Gaspar Rodríguez de Francia. Francia cierra la frontera, solo se habla guaraní. Él escribía en guaraní, sus documentos escritos están en el Archivo Nacional, se puede ver. Todas las manifestaciones de guaraní, obviamente eso complicó
el proceso de la guerra. Empieza la guerra, López se da cuenta de que será más que una debilidad, era una fortaleza. ¿Y qué hace López? En 1867 convoca a los entendidos en guaraní en Paso Pucú y le dice: háganme un alfabeto y vamos a usar ese alfabeto para escribir y vamos a hacer nuestras publicaciones para burlarnos del enemigo, y lo haremos en guaraní para levantar el ánimo de los soldados paraguayos. Y efectivamente sale el Cabizuí. Bojapui añarimbaco y arinda yeoí oyoguaba jangaca y yaguajan bopi. Pedro II, el castillo Bartolomé de Yaguá, Venancio Flores Bopi, la triple alianza Guá. Decía: natalicio de María Talavera, ciudadano de estas tierras. Él escribió eso. Los soldados paraguayos escuchaban y se sentían orgullosos. Y se burlaban de los triple aliados. El marqués de Caxias, antes de llegar al río Paraná, ya renunció y dijo: no me siento capaz yo de continuar la guerra, renuncio al cargo. Los paraguayos tienen algo que no sé qué es, y toman mando, el famoso conde Deu, y sigue la guerra, y viene acá al centro del Paraguay, llega a Asunción. Se desata en esta semana que pasó la campaña de la cordillera, donde el triste episodio de Valenzuela, 30 mujeres quemadas, la fecha trágica, la batalla más sangrienta, la de Birigüí, 1.600 paraguayos rodeados por 20.000 brasileños, asesinados, decapitados. ¿Ustedes creen que esos soldados paraguayos hablaban inglés? Oye, es francés, pero mira, pues cuál habla chino, mira. Oye, es castellano, naja, ni de guaraní, hermano, vamos, mira. Guaraní, hermano, baité. Y cuando el famoso capitán Solalinde, en el transcurrir de la media mañana de la batalla, ya con 600 paraguayos muertos en Birigüí, eran 1.600 niños, mujeres, ancianos, se da cuenta del otro lado, después de un pequeño receso, que estaba en su caballo el famoso general João Mena Barreto. Le llama un mitaí, 15, 16, 17 años, dicen algunos, Gervasio León. Ahora, no es inglés, ¿ves? Francés, pero no es inglés. Guaraní, Gervasio León, digo, el saco me te cae yo arriba, esa, el yapija yucañandere. Oye, por la mitad, o yapija yucá, el conde general João Mena Barreto. Amada João Mena Barreto, el amante del conde Deu. Y el conde Deu ordena la destrucción de Birigüí y mata a todos, decapitados, sangrientos, ¿verdad? Y en el momento final, cuando ya no habían hombres, aparecen las mujeres, la más gloriosa de América, como dice Francisco Papa. Bae oreco, Itacu, Ita, Ibirá, Botella de Cacue. A pecho gentil, 100 mujeres, que no hablaban inglés ni francés, hablaban guaraní. Allá, Haití, de Yucaco, Ave. 60% de ellas fueron decapitadas, 40% fueron violadas sistemáticamente por varios días. Esas son las heroicas mujeres que un tiempo después se enteraron que quedaron embarazadas y hicieron lo que ninguna mujer en el mundo va a hacer, y que cualquiera le puede cuestionar ahora, pero les invito a que se pongan en el zapato de ellas en ese momento. Mataron en sus vientres a los hijos que tenían, que eran productos de la violación de los brasileños. Vea la cuña paraguaya, vea la cuña peapí, cuña ambareté, ahora ni me ha hecho lo que la pesa. Nadie le dice esos adjetivos en castellano, sale más bien, suena más, le da mayor poder a la mujer. Y mueren. Pedro Pablo Caballero, que no es Pedro Juan Caballero, jefe de plaza, tiene que morir al final. Le mostraron todo. Incendiaron el hospital. La gente que estaba en el hospital hablaba guaraní. Estaban unos cuantos brasileños allí. 600 almas. Peor que el Guabolaño.
incendiados. Pero con los caballeros atados de sus extremidades y 4 caballos se encargaron de destruirlo, destrozarlo. Si les cuento esto y relaciono con el guaraní, es simplemente para que se den cuenta del valor de la lengua, del valor del paraguayo y sobre todas las cosas de que somos parte de una nación gloriosa, llena de héroes y de heroínas. De allí venimos. Y esos padres y esas madres hablaban guaraní. 10% quedó el Paraguay. ¿Ustedes saben lo que es 10%? Ustedes pueden imaginarse lo que es 10%. Vino la pandemia y llevó 30.000 personas, se cuenta. Somos 6 millones, no es nada. Cuando digo 10%, es como si fuera que de 6 millones ya 60.000 quedaron. 80% de las que quedaron las mujeres, 20% varones. Esas mujeres de la posguerra hablaban guaraní. Esas mujeres de la posguerra hicieron algo demasiado grande. Comenzaron a tener hijos. Tener 10 hijos era una vergüenza. 12, 15, 20 hijos. 60 años después el Paraguay tenía casi 400.000 habitantes. Y fui la coñaza. La hebrería. Pero esas madres educaron a sus hijos en inglés, en francés, en castellano. No, guaraní. Termina la guerra con la muerte de López 8 días después, 7 nomás, porque fue el 8 de marzo. El ejército de ocupación quita un documento diciendo queda terminante el prohibido uso del guaraní en las instituciones educativas. Todavía no murió todo el Paraguay. Habría que liquidarlo, pero de alma. Matarlo de alma, matarlo con la lengua. Y los pocos docentes que tenían el deseo de ser docentes, tuvieron que ir a la Argentina, a Paraná, a formarse. Y de allí trajeron algo que hasta ahora nos martiriza. Guarango. Qué guarango que sos. No tenés vergüenza, guarango. Ya estaba hablando otra vez guaraní. Pero qué guarango. Hasta ahora pongan canales argentinos. Está una guarangada. Qué guarango. Palabra despectiva, sucia, asquerosa. Destinada a quién? Al guaraní hablante. Si ustedes me preguntan por qué muchos no quieren, y por eso no quieren, porque nadie quería ser guarango. Porque a ese que se le decía guarango, inclusive se le descubría en la escuela hablando a oñe moñe sumo la guaraní moñe jahuereje. Más que oñe se ve perire. Oñe moñe sum. Anda aquí oñe moñe sum a pesar. Itakui ari. Abatitu pikui ari. Yukire saguasu ari. Tapita ari oñe moñe sum. Nayari bebé. Por hablar guaraní. Y ustedes me preguntan por qué él no quiere. Sencillamente porque le dijo a su hijo, si vos hablas te va a pasar lo mismo que a mí. No hables nomás. Oye, yurupetea, ¿cuándo tú vas a petear? ¿Cuál yurupete? Con árabe. Y yururbi, yurupeteo se oye y llegamos a guaraní. Yurupeteo, guaraní. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado que la gente que era descubierta hablando guaraní tenía que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Hace 50 años yo me dedico a promover el guaraní. He preguntado a todos los lingüistas de todas partes. Tuve la satisfacción de conversar con Chomsky y le decía yo si él conocía. Y él me dice, no existe otra lengua como el guaraní que haya sufrido tanto el guaraní hablante por hablar su lengua. Sin embargo, pasó el tiempo, 70% del Paraguay sigue hablando guaraní. Pero probablemente muchos de ustedes, si yo les preguntaba, no, yo no hablo guaraní, yo parando no. El guaraní cuesta mucho, así te digo que guaraní. Yo parando no, yo hablo. Entonces yo le digo a la gente, ¿y vos hablas castellano? Y sí. Y no habla guaraní, no hablo, pues yo parado así. Y le escucho cuando habla castellano y dice, y si ustedes me dicen que no dijeron, yo ahora mismo tiro el micrófono y me voy a mi casa. Si hoy o ayer o en la semana no dijeron, vení nada, andate nada, contarle nada a tu mamá, a Pepe yo parar.
Porque na es guaraní, na es eyuna, erena, eyapona, venina, decilena, contale na. Si no decimos nada, decimos que, vení, que andate, que parece castellano que, eyuque, ereque, tango guaraní. A ver, va a castellano, yo para. ¿Y qué hacemos? Juntamos los dos y decimos, vení, que na, decirle que na, contarle que na. A ver, va a yo para, castellano. Pero se nos metió acá. Acá está la cuestión. Hablamos castellano. No, nosotros ya no hablamos guaraní. Hablamos yo para nomás. Claro que hablamos guaraní. Recién acá decía que el rector otra expresión común con la directora Keiko. ¿Qué vio? Bopa te fuiste, bopa le contaste, bopa le di, bopa. ¿Sabes la bopa? ¿Andas ahí oído? Vos, pa. Ya ganamos años. Pa es la pregunta guaraní. De yupa, de bopa, de yapopa. ¿Qué es eso? Yo para. Todos hablamos yo para. Hablamos yo para porque nunca se nos enseñó ni la una ni la otra como corresponden. Pero creemos, presumimos que hablamos castellano. Pero no hablamos castellano. Yo ni yo no sabía lo. Y yo también digo lo. Pues castellano. Pero ya quiero castellano. Ahora ni yo para mí. Falso de toda falsedad. Hablamos las dos lenguas. Y le voy a hacer una simple demostración. Antes de la demostración, un comentario. Cuando yo doy una orden en castellano, y esto se convirtió en un TikTok que habrán visto además algunos de ustedes, me preguntaban periodistas, ¿cuál es la diferencia que puede haber? Yo le decía la expresividad. El guaraní es más expresivo. Yo en castellano digo, ven, si bien castellano, ¿verdad? Y si no, viene el nuestro de todos los días, vení. Y cuando hay un margen de respeto, venga. Venga, vení. Pepe, me castellano. La guaraní me ellu, Pepe. Pero resulta que el guaraní tiene una manera suave de dar esa orden. Dice eyuna, el nave que bebé. El castellano no tiene. Entonces decimos venina. Después decimos, por ejemplo, no, eyuna. Podemos decir eyumí. Cuando lo en castellano. Después decimos eyuque, peque, castellano, penique. Tenemos eyumí, eyuna, eyuque, que no existe ya en castellano. ¿Qué hacemos después? Juntamos de a dos. Eyumí, na. Eyuque, na. De más castellano. Pero juntamos los tres y decimos eyumí, que na. 3 veces. Eso es decir, vení, por favor, dice. Parece que de yumo ahí. Pero por las dudas nosotros le agregamos algo y decimos eyumíquena y catuno. Eso no tiene el castellano, eso tiene el guaraní. Es expresivo, demasiado expresivo. Y voy ahora a lo siguiente. Quiero que me digan cómo se dice en castellano, traducida la palabra, la frase, el nombre de una famosa canción. Momburí, vive. Parece ya en castellano, Momburí, vive. Desde lejos. Algunos fueron un poco más tímidos, más despacito, pero todos dijeron desde lejos, ¿verdad? Desde lejos. Levante por la mano lo que dijeron desde lejos. A nivel creyente, como ahí va a venir ahora. Es espectacular. Bueno, ¿saben por qué? Porque yo les dije Momburí, vive. Y ustedes ni pensaron decirme lejos desde. Porque si yo les pregunto qué es Momburí, ¿qué es Momburí? ¿Y qué sería vive? Desde. Allí yo dije lejos desde. Pero ustedes me dijeron desde lejos porque saben que así se dice en castellano. Además de dice peñe cuando la castellano. O sea, no, pero guaraní me pegó hasta hacer castellano de pesa. Pero hagamos el ejercicio del otro lado. Si yo les digo a ustedes cómo se dice en guaraní su ropa. Ni no dije todo y acá y ya voy a llamarse. Toditos decidieron y ya. Y ahora les pido que me traduzcan su cabeza. Pero sobre la marcha, hacia el texto, profesor de creo que te diccionario. A ver, le dice, Iñacán. Y el siguiente, ¿cómo dirían ustedes su ojo o el ojo de él o de ella? Esa. Maravilla. ¿Cómo dirían el patio usando corapí? El patio, mi patio, tu patio, su patio me parece que tú ya es. Y corapí. Atiendan bien, ustedes me tradujeron. ¿Dónde aprendieron? ¿En la escuela? No. En su casa, con sus amigos, con sus vecinos.
A la escuela fuimos solamente a perfeccionar la lengua. Ni castellano ni guaraní aprendimos en la escuela. Fuimos a perfeccionar. Miren que yo les dije su ropa, su cabeza, su ojo, su patio. Usé solamente su. Y cuando ustedes me tradujeron, y todos me tradujeron al mismo tiempo, y lo que ustedes dijeron, dicen todos los que están allí pasando la puerta, saliendo a la calle, me dijeron su ropa y yao. La palabra es ao. Frente le pusieron una IJ, que equivale a su. En el siguiente le dije su cabeza y me dijeron iñacá. Y la palabra es acá. Y en vez de ponerle la IJ le pusieron una IN. Va, erbe muy vea, tapico. Pero hoy pona. Va, que contar esa vez y se haramos verme. Y ya acá pone interview, ¿verdad? A ver, me voy a buscar hacer de Yacá, profesor. Iñacá, amigo. Vamos a corregirnos inclusive. Cuando le dije su ojo, ya no me dijeron la IY, la IN me dijeron con la H, Gesá. Gesá, ¿me? Y en el último caso, yo le dije su patio, y me dijeron I por apri, I nomás. ¿Dónde aprendieron ustedes eso? En cualquier lado, menos en la escuela. Hablan bien guaraní, hablan perfectamente. A ninguno se le ocurrió decir Iyacá, a ninguno se le ocurrió decir Iñao. Si dicen Iñao, depende de poner por esta allá, pero Iñao, nadie dice. Entonces, ¿qué es lo que acaban de demostrarme? Que ustedes hablan guaraní, saben construir en guaraní. Eso es lo que le va a costar a un extranjero que a nosotros no nos cuesta. Acá hablamos guaraní. Y nunca tengan vergüenza de decir que hablan guaraní. Y no digan más que hablan yopará, digan con orgullo que hablan guaraní. Digan con orgullo que hablan castellano en todo caso. Pero no tengan miedo de decir. Y aquellos que por allí dicen, no, pero yo tengo miedo, no hablo. No tengas miedo, habla que sea mal, pero habla. Mostrar que el guaraní está en tu interior. Que te gusta, que te apasiona. Eso es parte de un movimiento hoy que promueve, que difunde, que divulga el guaraní en el Paraguay. Entonces esa es una cuestión importante. Un ejemplo más. ¿Cómo se dice en guaraní? ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. O sea, sobre la mano. ¿Cómo voy a decir? Tú caminas. Nadie me dijo hasta ahora hace 3, pero sigo elaborando. Siguiente. ¿Cómo se dice él camina? Ustedes hicieron la traducción, podemos salir afuera, yo puedo apostar $1.000.000, que no tengo, pero voy a apostar con todo gusto, porque sé que no voy a perder. Y le vamos a preguntar a todos, todos nos van a decir, si aguatá, dereguatá, aguatá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que ustedes no se dieron cuenta es lo siguiente, que en castellano yo digo, yo camino hasta la N y le agrego una O, se llama desinencia, marca del número, singular y primera persona. Dije, tú caminas y caminas, es la segunda persona del singular. El camín a es la tercera persona del singular. Pero ustedes me tradujeron, yo le dije, perdón, se aguatá, y dije a y después guatá. Dije ere y después guatá. Dije o y después guatá. En guaraní decimos a guatá, re guatá, o guatá. Si no es así, tenemos que salir afuera y encontrarnos con gente que dice se guato, tú guatas, donde ya guatamos, a después guataramos. Son estructuras distintas, son idiomas diferentes y los dos hablamos. Acaban de demostrarme que hablamos los dos. Si la cuestión es real, uno se puede dar cuenta que es así. Y el último ejemplo es este. ¿Cómo se dice en castellano? Se aguata, ya, debe aguatar. Ahora, ¿cómo se dice en castellano? Caló, Carlos. Calora y o guatá. Parece ya está castellano. Escuché todito, el hijo de Carlos camina. Así dijeron. Pero allí no dice eso. Yo dije calora y o guatá. ¿Qué es calor? ¿Qué era y? ¿Qué es guatá? Camina. Carlos dijo camina, dice. ¿Y por qué me dijeron que el hijo de Carlos camina? Porque saben castellano. Si yo le digo a usted ahora, la hija de Carlos come, va a ser ya te voy a animar, la hija de Carlos come. Pero acá tengo un micrófono, suena en toda Villarrica lo que dijeron. Calora, digo Carú.
en el loco. Pero yo le dije, la hija de Carlos come. Y ustedes me tradujeron, Carlos, Radin o Carlos. ¿Qué me tradujeron? Carlos, Radin, hija, o Carlos come. ¿Por qué me dijeron Carlos, Radin o Carlos? Si era la hija de Carlos Gómez. Si hubiera seguido el orden castellano sería Radin, Carlos o Carlos. Pero ni se les tocó decirme eso. Y ha demostrado que ustedes, los que están acá, y todos los que vivimos en Paraguay, hablamos los dos idiomas. Hablamos guaraní, hablamos castellano. Nunca más digan que hablan yopará y nunca más digan que no hablan guaraní. Hablamos guaraní. Una última cuestión. Todavía no están cansados, ¿eh? Bueno, ya casi. Este es el último suspiro. Si yo le pregunto, ¿quién cuesta más escribir? ¿Guaraní o castellano? Guaraní cuesta mucho. Cuesta mucho. No cuesta mucho. No cuesta. No cuesta castellano, ¿verdad? Cuesta también, pero no cuesta tanto, ¿verdad? ¿Por qué no cuesta? Pues se nos metió acá eso. Se nos metió nomás la cabeza. El castellano para escribir, ¿y qué cosas se escribe? Letras, acento y signo de puntuación. 3 cosas regulan la ortografía. Castellano para escribir, yo necesito saber 97 reglas ortográficas y 4.072 excepciones. No lo digo yo, lo dice la academia. ¿Qué son las excepciones? Reglas dentro de las reglas. El que quiere escribir castellano sin equivocarse, una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que conocer 4.169 reglas. Busquen en internet y van a encontrar que es así. 4.169. ¿Cuántas reglas tiene que conocer la persona para escribir guaraní? 4. Y si alguien en esta sala me dice ahora, es más fácil 4.169, lo único que puedo pensar es que están locos. 4 es más fácil. Lo que pasa es que no le dimos tiempo, no le tenemos paciencia. Parece que es difícil. ¿Cómo ustedes aprendieron a escribir zanahoria? ¿Escucharon que la Z ustedes? Escuchan ustedes la Z y yo quito así como esta corbata de largo. Vamos a meter la secunda. Nadie dice pa. A la H vive a Q. No, pero de ahí está, ya H muy. Amba ella de igual a zanahoria, oye ahí, a la Z me cuino a meter H vive. Esta y tereire ya oja, güey, esta reñe no pan. Voy a ver ese privado de Z con mis hijos. H voy a dejar ver. Ahora escribir, ahora ya voy a escribir, aunque ya se está. De tanto que escribir, de tanto que ya voy a igual a zanahoria, o recoger de Z de H. El guaraní no tiene letras mudas, el castellano tiene letras mudas. Entonces, todo pasa por una sensación que no es la correcta. Creemos que el castellano es más fácil y finalmente es más difícil. ¿Cuántos verbos irregulares tiene el castellano? Más de 2.000, no lo digo yo, lo dice la academia. Más de 2.000 verbos irregulares. ¿Cuántos verbos irregulares tiene el guaraní? 6. Ahora, cuando mi tía iba a la escuela como yo me fui y tuve que aprender a conjugar el verbo ser, yo quería convertirme en mono. Yo soy, tú eres, él es. En el pretérito, casi te digo, yo era, a escala cero, pero de por y la ser. Para decir que era, comprando ser, pero cuando era, tú eras, él era. A ver otro pretérito, yo fui, tú fuiste, pero cuando el primer va a la ser. Te instalan bien, porque te iba a ir a chacarme. Ahora, yo enseño castellano hace mucho tiempo en una de las facultades, y cuando mis alumnos me dicen, profesor, ¿qué vamos a hacer con los verbos irregulares? Yo le digo que Dios se apiade de vos. Que Dios se apiade de vos. En el guaraní son solamente 6. Y díganme entonces después que el guaraní es más difícil, es más fácil. Ustedes sabían que el que va a aprender guaraní, lo único que tiene que saber que lindo, linda es guaraní y poná. Porque no hay poná, pono, ponás, ponos. Y yo digo, alto, alta, altos, altas, guaraní me iba a atender, después iba a te, iba a ta, iba a tos, iba a tas. Fácil.
Cuando en castellano debe decir este señor, esta señora, esta guaraní es po caraí, po cuña caraí. ¿Dónde está la dificultad? Más fácil pues. Pero venimos que ya pelaña en la cámara. Así. A upear gente hacer, pero así. A upear hacer manera. Eso es lo que quería poner de manifiesto en este trayecto de esta exposición y lo que quería dejar en la consideración de ustedes. Tenía otra cosa que mostrarles, pero ya por el tiempo transcurrido no quiero hacerlo, puedo dejar para una siguiente vez, pero me gustaría mostrarles esta cara del guaraní que muy poca gente conoce. En la guaraní, y también mi en la guaraní, en yumi, ewapuya, caruya, ja. Anda así, no me diga, pues. Allí te ponen, yo que ustedes. Allí te ponen, el guaraní no se puede areta. Las lenguas que están en peligro de muerte son aquellas que tienen menos de 100.000 hablantes según la UNESCO. El guaraní en este momento en el Mercosur tiene 11 millones de hablantes. Vamos a vivir a 100.000. Está vestido con esta gente. Está ahí que todo vestido de yo petea, yo moñezuma por pesar, yo es por está vestido con guaraní. Así es que, visto por ese lado, yo lo único que puedo desearles a ustedes es que hagan todo el esfuerzo que puedan para sentirse orgullosos del guaraní, para sentirse orgullosos de ser paraguayos y sobre todas las cosas, para sentirse profundamente orgullosos de la raíz que viene de nuestros padres. Muchos de ustedes acá tienen padres, tienen madres que hablan guaraní. Muchos de ustedes llegan a su casa y no le hablan en castellano, le hablan en guaraní a su mamá y a su papá. Yo no estoy mintiendo, yo sé que es así. Entonces hay que ser consecuentes, seguir hablando. Es simplemente una estrategia para que el guaraní se posesione, se fortalezca y continúe. Ella que ni en todo esto me invito, verás esto ya está ahí, pues en el examen. Muchas gracias a todos y que vayan diciendo ustedes que la buena lectura. Nuevamente abrimos la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, si quiere